Muy buenos días, buenas tardes, buenas siestas, buenas noches, tal como ustedes me están viendo. Vamos a continuar con las lecciones de Derecho Romano 2 y hoy vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. Las obligaciones terminan, se extinguen y la extinción establece una realidad jurídica diferente a la que dio su nacimiento. Se extinguen por diversas formas y esta extinción está inalterable hasta nuestros días en nuestro Código Civil. Lo que estudiamos ahora es para la profesión, así que la obligación se extingue cuando tiene lugar uno de los hechos jurídicos a los cuales la ley atribuye la virtud de hacer desaparecer el vínculo que liga al acreedor y al deudor. Entonces, ¿cuándo se da la extinción? Cuando tiene lugar uno de los hechos jurídicos a los cuales la ley atribuye la virtud de hacer desaparecer el vínculo que liga al acreedor y al deudor. La obligación es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor. Si ustedes me ponen que la obligación es el vínculo entre deudor y acreedor, no está bien, está mal. Tan mal no, pero está incompleto, le falta una palabra clave. La obligación es el vínculo jurídico, porque puede haber vínculo amoroso, vínculo vecindario, vínculo de amistad, vínculo de compadre, pero aquí es el vínculo jurídico, y ese vínculo jurídico establece derechos y obligaciones, por sobre todo obligaciones, y por sobre todo al deudor. Entonces, cuando se desaparece ese vínculo jurídico, llegamos a lo que se llama al fenómeno también de carácter jurídico, a la extinción. Y a esa extinción le llamaban los romanos la solutio, que es solución. Solución quiere decir quebrar la obligación, la relación obligatoria, pero de modo jurídico. ¿Cómo llegaba la solución, la solutio, o cómo se alcanzaba en la Roma antigua a la extinción de la obligación? Y uno de ellos era el principio de contrarius actus. El principio de acto contrario quiere decir eso. Así como se obligó a través de palabras solemnes y formales en la Roma antigua, asimismo también con palabras formales y solemnes y todo un mini teatro, así también funcionaba la extinción. Y a esa forma de extinción se llamaba contrarius actus, de acto contrario. Análogo al nacimiento, ahora se está haciendo para ponerle fin, para darle lo que se llama al estadio jurídico de la solutio. No se dice solutio, se dice solutio. De la misma manera que nos obligamos, nos liberamos por el acto contrario. Ese es el principio de contrarius actus. Otra forma de la extinción de la obligación en la Roma más antigua, antes del imperio, era la solutio per est et libram. Per quiere decir por. Est quiere decir cobre. Y et libram es la solución por la balanza y el cobre. Libram es balanza. Entonces, ¿qué se hacía con este asunto? Como era una sociedad ágrafa, entonces se recurría a los símbolos para alcanzar seguridad jurídica. Y una forma de seguridad jurídica era expresar de modo contrario. Así como me debes, vos ya no me debes ahora. Esa es la palabra así, por contrario actus. Y la solutio per est libram es una de las formas de la contrarius actus. Este modo de extinción de las obligaciones era realizado solemnemente en presencia de 5 testigos y un libripens y, por supuesto, deudor y acreedor. Deudor, acreedor, 5 testigos y un portabalanzas. Este portabalanzas era la persona que
tenía la balanza, cobre es, AES se escribe es, AES se escribe y se lee es, y es et, y libran es balanza. Este señor que portaba frente a 5 testigos indicaba categóricamente el fin de la obligación o la extinción, y a eso se le denominaba solucio. Este era por el cobre y la balanza, así era, más un libripens. Otra forma era la aceptilatio. Es un modo solemne de extinguir las obligaciones por medio de pregunta y una respuesta. Usted ya no me debe más, no, ya no te debo más. Esa es la aceptilatio. Y era la sociedad antigua, arcaica de Roma, pero era muy eficaz, porque esas preguntas y esas respuestas indicaban nada menos que el fin de las obligaciones. Igual que por la balanza y el cobre. Y la pregunta era, ¿quo ego tibi promis habes me acceptum? ¿Quo ego tibi promis habes me acceptum? El deudor. Aveo, le decía al acreedor. ¿Ya te pagué todo? Sí, ya me pagaste todo. Aveo, le dice. Y después aparece los modos ya que se van acercando a las modalidades como hasta hoy lo estamos utilizando. Y era el modo de extinción ipso iure, es decir, directamente conforme al derecho, es decir, previsto en el derecho civil. Son las que anulan de pleno derecho la obligación con todas las relaciones accesorias que eventualmente pueden depender de ella, de tal forma que no fuera posible una nueva reclamación del mismo por vía judicial. Operan de pleno derecho e incluso todas las relaciones accesorias. ¿Qué quiere decir relaciones accesorias? Esto deben entender ustedes. Estamos hablando de un lenguaje muy técnico ya en el mundo del derecho, a esta altura de Romano 2. Y ustedes tienen la obligación de saber estas cuestiones porque le va a ser muy útil para la profesión. Quizá ahora no puedan dimensionar en su justa perspectiva, pero ya tenemos que, esto es lo que nos ayuda, Derecho Romano 2, a internalizar, a utilizar expresiones técnicas del derecho civil. Y todos sabemos que el derecho civil es la madre, la matriz del derecho. El derecho nació dentro de la matriz del derecho civil. Y el derecho civil nació dentro de una matriz más importante todavía, que es el derecho romano, que se siguen usando todas las expresiones, las locuciones, los principios, todos nacieron, casi todo, el 70% del derecho que nosotros usamos hoy, nació en el ámbito del derecho romano. Entonces, el modo de extinción de pleno derecho, que es decir, ipso iure, son las que anulan o son las que ponen fin a las obligaciones. De modo a que esta extinción ya no pueda ser reclamado por la vía judicial. ¿Cuáles son estas formas de extinción ipso iure? El pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa de vida, y el contrario es consensus, al contrario actus. Pago. Yo le presto dinero a Jorge, que está aquí mirando, le presto 10 millones, pagaderos en 5 meses, y me paga 1 o 2 meses, me paga el cuarto, quinto, me pagó todo. Eso es pago, eso es pago. El pago pone fin a la obligación, pone fin a la obligación. Pero en el concepto más acabado del derecho civil, y desde Roma para adelante, pago no solamente es dar, pago es también hacer. Vos te comprometiste a hacer una casa, terminaste, ya pagaste tu deuda. Vos te comprometiste a hacer un traje, terminaste, te pagó. Sí, también pago es hacer, dar, prestar. Al terminar el prestare, le entrego una máquina para trabajar
una topadora que trabaja en la estancia tuya, digamos, y trabaja 2 meses, hizo todo el trabajo, eso quiere decir pago. Pago es una expresión omnicomprensiva en el mundo del derecho obligacional. Pago no solamente es dar, pago también es hacer, pago es prestar, pago es no hacer. Dentro de la cláusula dice claramente que no se debe realizar modificaciones en una casa y vos sos el inquilino, entregaste la casa, pagaste, no hiciste nada, así pagaste. Pago quiere decir término de la obligación. Puede ser un dar dinero de que estás debiendo, construir un edificio, terminar todo y entregarle tal como estaba en el contrato, eso es pago. Y pago tenía la virtualidad de ser en Roma de ipso iure. Ipso iure, es decir, no había necesidad de hacer reclamo porque era tan claro. Otra forma de extinción de la obligación es la novación. La novación es la reconversión de un contrato original. Un contrato original no se pudo cumplir. Entonces, el deudor le dice, querido amigo, no puedo pagarte. Vino esta pandemia. Estamos en Roma, una pandemia, hubo también en Roma varias pandemias. Vino esta pandemia y me imposibilitó pagar o me posibilitó cumplir la obligación. Entonces, ¿qué te parece si extendemos 1 año más el contrato? Terminamos el contrato viejo y hacemos nacer uno nuevo. Esa es la novación. La palabra ya está indicando. Novación viene de nuevo, pero el anterior contrato se extingue completamente y nace uno nuevo. Se usa muchísimo la novación en las relaciones comerciales contemporáneas. Confusión. Y no se confundan ustedes, sino el nombre no es la confusión. Es cuando una deuda se fusionan los roles de deudor y acreedor. ¿Cómo? En una persona se fusionan los roles de deudor y acreedor. Es una forma, la confusión es una forma. Confusión quiere decir fusión de los roles del deudor y el acreedor en una sola persona. ¿Cómo es eso? Y se da en la realidad. Un ejemplo. Un dueño de una estancia tiene un capataz. Este señor le prestó a su capataz 30 millones de guaraníes. 30 millones de guaraníes. O mejor dicho, este señor dueño de una estancia tiene casa, tiene ganados. Y en un momento dado, este señor, como su capataz ya trabajó 30 años y tiene también sus bienes, le dice, fulano, préstamela por unos 20 millones de guaraníes. El capataz le presta 20 millones a su patrón. ¿Por qué será que te tiene tanto? No, pues, estaba con una iliquidez en esos días. Iliquidez quiere decir no tenía plata. Líquido quiere decir plata. Y bueno, pero este señor ya había hecho anteriormente un legado, un documento donatorio que se introduce dentro del testamento. El legado es un documento donatorio, de donación, que se introduce dentro del testamento. Y le deja a su capataz 20 cabezas de ganado, que es exactamente la cantidad de los 20 millones de guaraníes. Bueno, muere este señor, sus hijos quedan con la herencia y este señor que le debía al deudor, él se convierte en deudor y acreedor de sí mismo. Se fusiona esos dos roles. Porque le dejó una herencia, un legado. Y al mismo tiempo le debía. Entonces, al fusionarse
20 millones con 20 cabezas de ganado, se extingue la obligación. Ya no se paga más. Los herederos ya no le pagan más al capataz que lo que le debía a su papá. ¿Por qué? Porque los roles de deudor y acreedor se fusionó en la persona del capataz. Y ahí se produjo la extinción de la obligación. No tiene nada que reclamarle el capataz a los herederos. ¿Por qué? Porque se fusionaron deuda y crédito. Esa es la confusión. Confusión es la fusión en una misma persona de los roles de deudor y acreedor por algún acontecimiento que se da en las relaciones obligacionales. Y entre ellos, esto es provocado por una cuestión del derecho sucesorio. Pérdida de la cosa debida. La cosa debida se perdió, no por responsabilidad del deudor, sino por un hecho fortuito o por una fuerza mayor, se le robó. Entonces se produce una extinción de las obligaciones. ¿Por qué? Porque no puede responder el deudor por un hecho que estuvo fuera de su capacidad para responder, porque sobrevino un hecho fortuito o una fuerza mayor, le robaron, le asaltaron. Entonces, es excusable la deuda y esa excusabilidad se convierte en una extinción de la obligación. Pago, novación, confusión, pérdida de la cosa debida. Con eso es suficiente. Modo de extinción. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? De la modo de extinción de pleno derecho. No hay necesidad de reclamo judicial. No hay necesidad de reclamo judicial. Y había otros casos que son pago, novación, confusión y pérdida de la cosa debida. Pero hay algunos casos que sí implicaba necesariamente la extinción de la obligación en la Roma antigua por la vía de una acción. ¿Y cuáles son esos modos de extinción o excepciones? Es decir, por la vía de la acción judicial, la compensación, la prescripción y el pacto de no pedir. Cada uno de lo que estamos hablando está en el Código Civil, señores. Y la compensación es una forma de extinción de las obligaciones por el cual un deudor frente a otro acreedor, cada uno de ellos es deudor y acreedor al mismo tiempo. ¿Cómo? El deudor es deudor y acreedor del acreedor y el acreedor es deudor y acreedor al mismo tiempo. Fíjense cómo llegaron a semejante abstracción, a semejante sutileza abstractiva los romanos, que hasta ahora se usa, pero en la realidad es muy sencilla, es muy lógico, es pura lógica. Yo le presto a Jorge, a mi fiel cameraman, colaborador, le presto 10 millones de guaraníes, pagadero en 2 meses. Pero a los 15 días él también me presta otros 10 millones. A la ansiedad, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo vamos a poner cómo vamos a extinguir esta obligación? Mejor dicho, yo le presto 10 y él me prestó después, anteriormente me prestó 5. Entonces, la compensación se da cuando un deudor enfrente de otro acreedor hay relaciones recíprocas obligacionales. Entonces, ¿cómo se extingue? Se extingue por la cantidad menor. ¿Para qué yo le voy a dar mis 10 millones que le debo y él me va a dar mis 5 millones? No, no hay necesidad. 5 millones ya nomás es la deuda a favor mío. Yo le presté 10, él me había prestado 5. Entonces, se extingue la obligación por el monto más bajo y queda subsistente la diferencia, el remanente de la deuda. Eso nomás. Compensación es esa. Es la relación recíproca de deuda que quedó entre dos personas, por el cual se extingue por el monto más bajo. Ambos tienen que ser deudor y acreedor, pero uno de los créditos tiene que ser más bajo para que se pueda extinguir por la suma más baja.
Prescripción. Se da mucho la prescripción, señores. Y es por vía judicial. Los pagarés que se otorgaban en Roma duraban 3 años y pasados los 3 años terminaba el derecho a reclamar. Eso se llama prescripción. Prescripción es la extinción de una acción, la extinción de una deuda por el transcurso del tiempo. El derecho le obliga a las personas a reclamar en un tiempo determinado. Si no reclama en un tiempo determinado, se extingue la obligación. Hasta hoy un pagaré 4 años nomás dura, un cheque 4 años nomás dura. Entonces, prescribe por el tiempo. Prescripción quiere decir o ganancia, pérdida o ganancia de una obligación por el transcurso del tiempo. Alguien pierde, otro gana. El deudor siempre gana, en este caso cuando el acreedor no reclamó a tiempo. ¿Y por qué se establece plazos de tiempo? Porque el derecho exige, a través de la ley, exige que el acreedor sea diligente con sus intereses. Si no es diligente y no le interesa y pasó 4 años y le pide, pagame, la verdad que no tengo dinero, va y reclama judicialmente, y esa es la otra excepción, y el deudor le plantea una excepción, le dice, señor, usted reclamó tarde. Sí, reconozco mi deuda, es una obligación natural. Las sumas prescriptas son obligaciones naturales. Entonces sí te voy a pagar cuando pueda, pero ya no le paga nunca. Chau. Entonces se extingue por prescripción. Es muy común. 4 años es hoy en día pagarés y 4 años también los cheques. Pacto de no pedir. Pacto de no pedir. En un momento dado, deudor y acreedor firmó con el acreedor un pacto de que no te voy a pedir. Le dice el acreedor, yo no te voy a reclamar porque me hiciste un gran favor. Me enamoré de tu hermana y me casé con tu hermana. Ya no te voy a pedir, ahí entra el amor, lo que sea. No te voy a pedir el reclamo de la deuda. Después rompe con su hermana, se divorcian y le denuncia, le demanda, mejor dicho, para que pague la deuda. Entonces, ¿qué hace el deudor? Aquí firmamos un documento que vos no me ibas a pedir. Le excepciona. Excepción quiere decir freno a la demanda. Es un derecho que tiene. A excepción, en el lenguaje procesal quiere decir freno que realiza el deudor o el demandado al acreedor porque hay asuntos anteriores que se puedan hacer valer. En este caso, es el pacto de non petendo o pacto de no pedir. Sencillo. Vamos a analizar lo que es el pago o cumplimiento. Ya hemos hablado, el pago, solucio, consiste en la ejecución de una obligación que tenga por fin una dacio o alguna prestación de obra. Ya les hablé sobre eso. Pago no solamente es dar dinero, es una de las formas, dar. Pago también es prestar, realizar, hacer. Y ahí se está cumpliendo y se está extinguiendo la obligación. ¿Cuál es el requisito? En cuanto a las personas, el pago, en cuanto a la persona que recibe el pago, tiene que ser en el lugar donde se estableció en el contrato. En cuanto a la prueba, ¿cómo va a ser el pago? Pago en cuanto a la persona. ¿Quién paga? Y paga el mismo deudor. O paga el representante del deudor. ¿A quién le paga? Al acreedor o al representante del acreedor. ¿Dónde? En el lugar preestablecido. ¿Qué lugar? ¿Qué día? En la fecha establecida. Esas son las características del pago. Pago no solamente es dar, devolver el dinero prestado. Pago también es hacer la obligación o prestar la obligación. Otra forma de extinción de la obligación es datio in solutio. Dación en pago. Está en nuestro código, señores. Están aprendiendo algo de la profesión muy importante. Yo no puedo pagar mi deuda de 30 millones de guaraníes, me dice Jorge. No te puedo entregar mi auto. ¿Tu auto? Vamos a mirar un poco. ¿Y cuánto cuesta? Y esto cuesta 50 millones por ahí.
Bueno, pues yo voy a ganar 20 aquí. Dale, trae aquí, vamos a hacer un documento. Entregó como parte de pago algo. Datio in solutio. Es decir, dación en pago. Dar algo como forma de pago de la imposibilidad. Eso es una forma de extinción de las obligaciones. Está en nuestro código. Se usa muchísimo eso. Se usa muchísimo. En vez de la deuda le debe 100.000 a su vecino ahí en Roma y le entregó 20 gallinas. Dacio en pago. Consiste en entregar una cosa distinta a la que se debe y para ello se necesita el consentimiento del acreedor, obvio. El acreedor tiene que decir sí. El acreedor que tiene la palabra. No, no quiero tu auto. No quiero esa gallina, pagame nomás. Ay. Entonces, voy a tener que reclamarte judicialmente para atacar tus bienes, dice el acreedor. Depende de quién, del acreedor. Imputación de pago en caso de varias deudas. Está en nuestro código. Imputación de pago. ¿A qué le atribuye en caso de varias deudas? Tiene lugar la imputación de pago cuando el deudor de varias deudas en pago una suma insuficiente para cancelar todas. ¿Cómo? Un acreedor tiene un deudor y este deudor le debe una casa, le debe un préstamo, le debe realizar una obra, varias cosas le debe. Y se encontró en estado de insolvencia patrimonial, de impotencia patrimonial. No puede hacer, no puede pagar. Quedó en la lona el deudor. Entonces, 3 deudas tiene. Entonces, ¿qué hace el deudor? Hace imputación de pago. Voy a pagar primero esto que puedo yo hacer la casa. Primero voy a pagar, hacer la casa. Y voy a identificar. Eso quiere decir imputación de pago. Para que no se confundan todas sus obligaciones. Imputación de pago quiere decir, voy a pagar algo de varios que estoy debiendo. Y estoy identificando, voy a hacer la obligación. Eso nomás quiere decir imputación de pago. Para que no se confunda toda la deuda, se individualiza qué es lo que va a pagar. Eso quiere decir imputación de cuando hay suma insuficiente. Pago por consignación. Pago por consignación no es otra cosa que pagar una suma determinada cuando el acreedor no quiere recibir. Hay varias deudas y no quiere recibir. Entonces, ¿qué hace el deudor? Se presenta a las autoridades judiciales y dice en Roma, este señor no quiere recibir porque me quiere incurrir, yo soy deudor y me quiere hacer incurrir en mora para pagar mucho más. Entonces, yo quiero pagar, señor juez, y estoy consignando el pago, estoy identificando el pago de la deuda. Quiero que se registre eso, porque no me quiere recibir. Eso es la consignación de pago. Hoy en día también, hasta hoy se hace eso. Cuando alguien debe, un deudor le debe a un acreedor y no quiere recibir, le quiere obligar a incurrir en mora, porque la mora tiene otros elementos complementarios de castigo, como son el aumento de los intereses, moratorios. Entonces, va al juez y le dice, señor juez, no me quiere recibir, juicio de demanda de consignación de pago. No me quiere recibir, yo soy deudor del señor fulano de tal, le debo tal cosa, aquí están todos los documentos, quiero pagar aquí por lo menos la mitad y quiero consignar el pago. La consignación de pago es un modo de registrar el pago ante la imposibilidad de pagar al acreedor por A o N motivos, o porque no se le encuentra, lo que sea. Entonces, es una forma de salvar la situación y establecer la extinción de las obligaciones. Beneficio y competencia. Este es el caso que hasta hoy se utiliza y se utiliza incluso en los juicios de quiebra. Un empresario cae en quiebra hoy en día y se produce el abonorum bendicio.
se produce el abonorum bendicio, se le toma todito, se le ejecuta todos sus bienes y se le deja nada. Entonces, esto nació en Roma y se sigue usando en nuestros días. No se le quita todo, se le deja su casa o una casita, se le deja su heladera, se le deja, no se le ejecuta lo que gana, tiene un salario, porque con eso alimenta a su familia. Entonces, algo se le deja. Es el beneficio en competencia que en Roma nació y se evitaba la ejecución personal de todos sus bienes y le dejaba algo para que pueda subsistir y pueda mantener a su familia. Con eso se evitaba la liquidación general de todo su patrimonio. Eso se utiliza ahora en quiebra, está en la ley, donde el quebrado por lo menos queda con algo para alimentarle a su familia. Ese es el beneficio en competencia. Se dan cuenta cómo funciona tan bien el derecho y qué justo que era cuando nació estas cosas y cómo se le beneficiaba al deudor, el deudor que caía en insolvencia total. Aquí termina, señores, esta unidad. Vamos al siguiente inmediatamente. Bueno, sigamos con la extinción de las obligaciones. Y esta unidad, vamos a desarrollar 2 unidades de esta jornada. El primero ya terminamos, ahora entramos la continuación del otro. O sea, una explicación más profunda de qué son las obligaciones, la extinción de las obligaciones. Vamos a hablar de la novación, de la compensación, vamos a hablar también del confusión, la pérdida y la compensación. Distintas cuestiones. Pérdida, confusión. Es decir, vamos a ahondar más porque ya explicamos algo al respecto. Vamos a ahondar en esta segunda fase de la jornada de hoy. Vamos a la novación. La novación es como les había explicado, es la transfusión o traslación de una nueva deuda anterior a otra obligación. Se extingue una obligación antigua y simultáneamente se crea una nueva. Esta es. Y le expliqué cómo funciona y lo que se llama una renegociación de la obligación. Pero hay que extinguir, se extingue la deuda antigua y nace la nueva con todos sus efectos. Requisitos de la novación. Una obligación antigua que se extinguiera. Debe extinguir necesariamente. Se extingue, quiere decir, se introdujo la solución ahí. Nace una obligación nueva y que la nueva obligación se contrajera animus novandi. Simultáneamente muere y nace una nueva obligación. Esa es la novación. Una forma ingeniosa de renegociar una deuda anterior y naciendo una nueva. Tiene que haber animus novandi. ¿Qué quiere decir animus novandi? Deseo de realmente novar. Novar quiere decir nuevo. Requisito de la novación. Idem debitum aliqui nobis y animus novandi. Novandi, con N nomás tiene que ser. Idem debitum aliquis nobis y animus novandi. Así era en Roma antigua. ¿Qué quiere decir idem debitum? Idem quiere decir lo mismo. Debitum, la deuda. Tiene que ser la misma deuda. Si hubo préstamo de plata, tiene que ser renegociar la plata. Así produce la novación. La deuda siempre debe ser la misma cosa. Es el idem debitum. Hoy en día ya no hay necesidad. Cualquier cosa puede ser. Fundamento de la virtud extintiva de la novación. La misma deuda. Se tiene que renegociar. Aliqui nobis. Algo nuevo. Que aliquis quiere decir algo. Y nobis nuevo. Algo nuevo. Un tercero asume la obligación de ejecutar la obligación o de la delegación. El deudor ista. Otro va a asumir su obligación a través de la cesión de crédito. Algo nuevo tiene que ser siempre en la novación. Un tercero o el mismo deudor. Animus novandi. Intención de novar. Intención de arreglar el pastel de la inejecución. Otra forma de extinción
que vamos a ahondar un poquito más en lo que ya hablamos en la anterior clase. Confusión. La confusión es la reunión en la misma persona de las cualidades de acreedor y deudor con relación a la misma deuda. Desaparece la dualidad de sujetos del vínculo jurídico de acreedor y deudor y la obligación se extingue de pleno derecho. El deudor se convierte en heredero del acreedor. Ahí está. ¿Cómo hablamos? ¿Se acuerdan? El deudor se convierte en heredero. Se reúnen en una misma persona las cualidades de deudor y acreedor. Esa es la confusión. Se produce una traslación de la deuda en una misma persona. Pérdida de la cosa de vida. Ya hablamos sobre eso. Imposibilidad de cumplir una obligación. Las cosas se pierden sin dolo ni culpa del deudor. Ahí está el requisito básico de la excusabilidad del deudor. Se excusa legítimamente cuando el deudor demuestra claramente que no fue ni por su dolo ni por su culpa. Fue fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor es cuando se produce un fenómeno hecho por el hombre en donde hace imposible el cumplimiento de la obligación. Le asaltaron, le robaron todo. Entonces, ahí se puede excusar el deudor. O sobrevino una tormenta o un rayo, lo que sea. Ya dimos un ejemplo de eso. Se pierde la cosa de vida. No puedo devolver la cosa de vida. Compensación. Cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, una de otra, las dos deudas pueden extinguirse hasta la concurrencia de la menor. ¿Se acuerdan? Cada uno es deudor y acreedor de uno recíproco en diferentes momentos, pero hay que pagar. Llega el tiempo que hay que pagar y bueno, pues yo te debo 2 millones y vos me debes 1 millón. Y vamos a dejar por la mitad y yo me sigo convirtiéndome en deudor tuyo por la mitad nomás ya, porque ya te pagué, ya se compensó. Requisito para operar la compensación. Deuda idéntica, salvo la cantidad, cosa fungible, género y calidad. Idéntica deuda. Dinero, dinero. Deudas vencidas, ya deben cumplirlas. No se puede compensar si todavía uno no cumplió el plazo. Vencida quiere decir que cumplió. Deudas líquidas, es decir, suma de dinero. Deuda y crédito recíproca entre las mismas personas. Esos son los requisitos. Sentido común y lógica es aquí. Hay que un poco pensar bien nomás. Pacto de non petendo, el pacto de no pedir. Ya hablamos sobre eso. Entonces, aquí, la gran ventaja que ya habíamos desarrollado toda la semana, en la lección anterior, y ahora lo que está haciendo es apenas un repasito nomás ya. Deudor y acreedor llegaron, mejor dicho, acreedor se comprometió a no reclamarle la deuda por un bien, por un trato, por una circunstancia favorable al deudor. Luego desapareció esa circunstancia favorable. Di el ejemplo del cuñado. El tanto le quería el hombre a su señora que a su esposa. La verdad que no hay que decir nunca mi señora. Mi señora es impropio. ¿Desde cuándo la mujer le dice mi señor a su marido? Nunca. Entonces, no hay que decir mi señora. Mi esposa no me hay que decir. Porque la mujer nunca va a decir mi señor por su marido. Entonces, tanto le quería a su cuñada, a su esposa, que le perdonó la deuda a su cuñado. Y hicieron un documentito. Después se separaron. Y, no, que yo le iba a perdonar a este tipo. Su hermana, una bruja alada, que tenía una escoba turbinada, y ahora le iba a cobrar a este tipo con su hermano y todo. Le reclama judicialmente. Entonces, él presenta el pacto de non petendo, pacto de no pedir. Aquí ya, vos me perdonaste, me remitiste la deuda. Remisión de deuda quiere decir perdonar la deuda. Entonces, el juez dice, no, vos no podés borrar con el codo lo que escribiste. Se rechaza tu demanda. Ese es el pacto de no pedir. Ocurre. La exceptio pacti conventi, con eso se defiende el deudor. Prescripción, ya hablamos de la prescripción.
La prescripción es liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. El tiempo más la inacción o el desinterés del acreedor determina la solución de lo debido. El derecho y la ley le obliga al acreedor a ser diligente con su crédito. Tiene que cuidar su crédito. Si se olvidó su crédito y pasó los años, prescribió, se extinguió. Hasta ahora es así. Está muy fácil, muy sencillo. Pongan ejemplo. Para cada uno, en el examen le voy a pedir ejemplo de la prescripción, de la dación. Cada uno le voy a pedir un ejemplo, a ver si comprendieron los conceptos. Porque al comprender el concepto y eso trasladar en un ejemplo, ustedes aprendieron. ¿Y para qué yo le pido que aprendan y entiendan y pongan un ejemplo? Para que les pueda servir en la profesión. Que tengan ustedes muy buena jornada.